Buenos días, hermanos. Hoy continuamos este estudio de qué es la oración, pidiéndole siempre al Señor que nos dé esa sabiduría que necesitamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te dedicamos, Señor, este tiempo en donde tú vas a poder entrar en nuestro corazón, en donde vas a abrir nuestro entendimiento y nos vas a dar, Señor, esa sabiduría que necesitamos para poder entender no con la mente, sino con el corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a ir viendo la promesa de la oración de fe. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2570, vamos a comenzar a ver a esos hombres de fe, a esos hombres que en el Antiguo Testamento le creyeron a Dios, le dieron su confianza, buscaron a Dios con todo su corazón y comenzaron a entender lo mucho que Dios se interesaba por ellos y lo mucho que Él quería bendecirlos, lo mucho que Él estaba tanto de sus problemas y sus necesidades, y en ese encuentro de amor Él les habla y les ayuda a comprender las Escrituras, les ayuda a comprender el plan de vida de ellos y les ayuda a recibir las bendiciones como premio de su fe. En el Antiguo Testamento vamos a ver la fe de Abraham, cómo ese hombre ya mayor, ya grande, puede buscar a Dios y Dios, al mirar su corazón, le llama a apartarse de la vida de idolatría que vivía su pueblo, su familia, su gente con la que se rodeaba. Dios le pide salir de ese lugar y poder encontrarse con Él en un lugar diferente, dejando casa, dejando a las personas que le amaban para poder continuar con su búsqueda de Dios, con su encuentro a esa fe profunda que le quería regalar. Recordemos que nada nos puede venir fuera de Dios, aún el don de la fe. Él derrama en nosotros ese don maravilloso de la fe. Hemos escuchado en muchas canciones, en muchas oraciones: Señor, aumenta mi fe. Es lo que tenemos que decir. Abraham renunció a muchas cosas para poder recibir de Dios todas esas peticiones que, guardando la promesa de aquellos que le siguen, le obedecen y le sirven a Dios, pueden encontrar. Otro personaje bíblico que tenemos es la de Moisés y su oración de mediador. En Abraham hemos visto la promesa de la oración de fe, ¿no? Cómo él oraba, cómo él dejó todos sus apegos para encontrarse con el Señor y para recibir la promesa de su hijo, que iba a ser después la generación de él más numerosa que las estrellas del cielo. Allí hay una oración de fe, esa oración que no dudó de Abraham, esa oración que siempre fue en su proceso obedeciendo a Dios, esa oración que fue al límite de poder entregar a su propio hijo, único hijo amado, poder estar en esa disyuntiva de matar a su propio hijo por seguir la voz de Dios. Entonces, esta es una oración, un ejemplo de oración de fe. Ahora, la oración del mediador. Vemos a Moisés en el Antiguo Testamento. Este hombre a quien Dios eligió, a quien Dios tuvo un plan desde el momento que el gobernante de Egipto comenzó a matar a los niños. Dios salvó a Moisés, lo salvó y lo rescató para poder en su momento dado formar su corazón, formar su temperamento, formar su carácter, y pueda él creer en ese encuentro también de Moisés con Dios, que fue cuando subió al monte y encontró la zarza ardiendo, ¿no? Ese proceso de vida que pasó Moisés para lograr creer, para lograr encontrarse con Dios. Y en ese encuentro con su Dios, recordemos que él fue criado con todo una idolatría. Egipto adoraba a muchos dioses. Egipto tenía un dios para cada cosa.
Él fue criado en ese ambiente y fue también sacado, llevado al desierto, pasado todo ese tiempo de búsqueda a sí mismo, de búsqueda de la verdad, de búsqueda de ese Dios que adoraba a su pueblo, y encontró a Dios. Dios mismo le habló, Dios mismo le dio una misión, Dios mismo lo preparó y él llegó al momento preciso de querer salvar a su pueblo. Era tanto el amor que Dios puso en él que él pudo ser un intercesor delante del faraón, delante de toda la gente que él amaba, porque él se crió con los egipcios. Pudo defender a su pueblo, pudo llevar adelante los milagros de las plagas que cayeron en Egipto, pudo ser el vocero de Dios y ese mediador entre el rey de Egipto y su Dios. Entonces él oraba, él pedía a Dios: libera a tu pueblo, no quiero verlos esclavos, no quiero verlos así, no quiero verlos sufriendo, no quiero verlos de hambre, no quiero verlos martirizados. Entonces, ese es un ejemplo de oración, de intercesión. ¿Cuánta falta nos hace a todos nosotros más intercesores? Si hubiéramos más intercesores orando como Moisés oraba delante de Dios: perdona a tu pueblo, cambia a tu pueblo, libera a tu pueblo, sácalos de donde ellos mismos se fueron llevados por su dejadez, por su olvido de ti, ¿no? Moisés logró salvar al pueblo, logró sacarle a Dios todos esos milagros, logró ese encuentro con el Señor de tal forma que Dios le hablaba y le dictaba los mandamientos. De tal forma esa amistad con Dios, que Dios perdonaba incluso cosas terribles que después cometió el pueblo en contra de Dios mismo. Moisés era ese hombre de oración que se puso delante de Dios y decía: perdónalos, perdónalos, no los mates, perdónalos, no acabes con ellos. Esa es la oración de intercesión. La siguiente tipo de oración, vamos a ver la oración del rey David, la oración de un rey. La oración maravillosa de David, plasmadas en muchos salmos. La Biblia es un libro de oración. ¿Quieres aprender cómo orar? Ve a leer los salmos. Los salmos del rey David, la mayoría escritos por él, cuentan una oración en cada momento de la vida. Cuando te sientes solo, cuando te sientes triste, cuando te atacan, cuando estás enfermo, cuando estás alegre, cuando estás con poco o muchos deseos de amar a Dios, de alabarle. Los salmos son un buen material bíblico para poder empezar nuestra oración. Mucha gente me dice: Sonia, pero no tengo palabras para decirle a Dios. Entonces agarra tu Biblia y abre los salmos. Abre tu Biblia, estúdiate los salmos, lee cada salmo, repítelo al Señor porque le gusta. Son oraciones vivas, son oraciones que Él ya escuchó de parte del rey David, son oraciones que Él atendió, son oraciones que llegaron a su corazón, por eso están en la Biblia. La oración de David es la oración típica de un rey también preocupado por su pueblo. La oración típica de un rey que también se reconoce pecador. La oración de un rey que sabe que Dios es un Dios misericordioso y cuando se mete en problemas o ha pecado, sabe que Dios, recurriendo a Dios con oración, con ayuno, con actos de arrepentimiento, Dios lo iba a perdonar. Es importante y ya más adelante hablaremos más profundamente de la oración de los salmos. Hoy estamos haciendo un repaso para poder entender de los personajes que sabían orar y que nos dejaron ese legado de oración en el Antiguo Testamento. Vemos también Elías y los profetas, que oraban ellos por la conversión del corazón. Todos los profetas llegaban con un anuncio. ¿Y un anuncio de qué? De castigo.
un anuncio de arrepiéntanse, un anuncio de cambien para que no les venga esta devastación. Muchos profetas eran como aquellos exhortadores, ¿no? La voz de Dios que exhortaba el corazón, arrepiéntanse, cambien, dejen de pecar. Es una oración también poderosa, una oración que nos enseña a darnos cuenta de lo equivocado que hemos venido viviendo toda nuestra vida. Es duro escuchar a un profeta, porque el profeta te va a decir las cosas claramente, pero no por esperar tu destrucción, sino porque Él quiere que tú te salves. Todos los profetas fueron levantados por Dios para poder guiar al pueblo al entendimiento, a la conversión y a la búsqueda de su Dios. No sé cómo tú te encuentres, no sé si te sientas pecador, no sé si te sientas lejos de Dios, pero hoy el Señor también te dice a ti, cambia tu corazón, deja de vivir como vives. Mientras tengas la iniciativa de querer ser diferente, Dios aceptará tu oración. Mientras tengas el propósito de cambiar tu vida, Dios escuchará tu oración. Mientras decidas, pasado todo esto, arreglar tu situación, ya sea al casarte, ya sea al arreglar tu vida con tu familia, con tus padres, al ir y pedir perdón, de la forma que sea, Dios aceptará tu oración si en ti hay un deseo profundo de cambiar. Esa era la oración de los profetas, de poder decirle a todos, arrepentirse, arrepentirse para acercarse a Dios. Los salmos también son mostrados aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica como la oración de la Asamblea. Y en su numeral 2585 nos dice que la oración que se dictaba delante del pueblo eran los salmos. David cantaba los salmos. David podía hacer venir en la presencia de Dios a través de la música, a través de los cantos. Él reunía a toda la gente y se ponía allí a cantar sus composiciones. Se ponía ahí a tocar la cítara y a elevar su oración en canto. Para todos los que les gusta la música, para todos los que les están metidos en las cosas de Dios a través de la música, tu oración predilecta debe ser los salmos. Debes, por algo en el momento de la misa, dice, el salmista sale y canta, ¿no? También vemos esa parte maravillosa de la misa en donde un integrante del coro sale, se pone en el ambón y comienza a cantar los salmos y hace que la gente también repita. Esa es una oración de la asamblea, una oración que podemos cantar todos en casa, una oración que se hace música para que repetidas veces podamos nosotros guardarla en el corazón, cantarla y expresarla con amor a Dios. Estos son los tipos de oraciones del Antiguo Testamento. Estos son los tipos de oraciones que nos han dejado como legado estos personajes bíblicos, que si tú te pones a estudiarlos va a ser muy interesante. Abraham, Moisés, los profetas, el rey David, los reyes del Antiguo Testamento, todos oraban. Todos buscaban a Dios. Todos recibían de Dios una palabra y un mensaje. ¿Cómo orar? Toma el ejemplo de cualquiera de ellos. ¿Cómo orar si no tengo palabras? Agarra los salmos. ¿Cómo orar si a veces me aburre? Canta. Ese es el mensaje de hoy. Tú puedes orar de muchas maneras, con tus palabras, con los salmos, con tu canto. Pero acércate a Dios de corazón. Que el día de hoy el Señor nos ponga en nosotros el deseo de buscar un ejemplo más de cómo acercarnos a aprender a orar en alguno de los profetas, en algunos de los personajes bíblicos que han logrado escuchar la voz de Dios, han logrado recibir la promesa de Dios, han logrado milagros para el pueblo, han logrado enternecer el corazón de Dios con su música. Que el día de hoy, hermanos, acercarnos a aprender a orar
de la forma que sea, con los ejemplos del Antiguo Testamento, nos haya ayudado a nosotros a tener un poquito más de noción de cómo podemos orar a nuestro Padre. Dios le bendiga a todos ustedes, compartan este video para así todos seguir aprendiendo de cómo acercarnos a nuestro Padre a través de la oración. Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.